Pues siendo las 5 en punto, damos la bienvenida aquí a nuestra expositora, que será la maestra Claudia Elena Aguilar García. Les voy a dar una breve reseña de lo que es su currículum. Ella es la maestra Claudia Elena Aguilar García. Ella cursó la licenciatura en Psicología en la Universidad Mundial Campus La Paz, orgullosamente. Cursó la maestría en Psicoterapia Breve Sistémica con enfoque en soluciones por el Centro de Crecimiento Personal y Familiar de Monterrey, Nuevo León. Tiene certificación en primeros auxilios psicológicos por la Universidad Autónoma de Barcelona, España. Tiene certificado en Psicología Deportiva en Alto Rendimiento por Barcelona, España. Tiene diplomado superior de terapia breve sistémica aplicada por el Centro de Crecimiento Personal y Familiar, Monterrey, Nuevo León. Es autora de investigación psicológica aplicada en pacientes con discapacidad en CRIT, Baja California Sur. Ha sido conferencista en congresos, cursos y talleres nacionales e internacionales, incluyendo aquí Monterrey, Nuevo León y La Paz, Baja California Sur. Me llena de orgullo poder presentar para ustedes a nuestra compañera Claudia Elena Aguilar García. Ahora sí que bienvenido público, espero que ustedes aprovechen, disfruten de esta presentación porque se ha preparado con mucho cariño para ustedes. Un gusto, con ustedes la maestra Claudia Elena. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Primero que nada quiero agradecer por la invitación a la maestra Mayra Musi para dar esta plática y bueno, yo creo que está muy ad hoc el tema que vamos a tocar el día de hoy por todo lo que se está viviendo hoy en día, ¿no? Estamos bajo una pandemia, bajo un confinamiento, aunque ya algunos han empezado a retomar ciertas actividades de su vida diaria, sobre todo las cuestiones laborales, ¿no? Pero es importante que hablemos de las emociones. Sin duda alguna es algo que cobra una gran relevancia ahora que estamos en esta situación de pandemia. Entonces voy a compartir con ustedes una presentación para que vayamos siguiendo. Igual creo que al final vamos a tener un lapso de tiempo para poder contestar algunas dudas o preguntas que ustedes lleguen a tener y ya con gusto les pueda ir resolviendo esas dudas. Bueno, el tema de la plática es la importancia de nuestras emociones en la nueva normalidad. Como les decía, yo creo que este tiempo que hemos tenido para estar en casa, que nos han, pues no quiero decir obligado, sino que la misma situación de salud nos ha orillado a estar en casa por mucho tiempo, también ha hecho que empecemos a reflexionar más sobre nuestras emociones, sobre nosotros mismos y empecemos a encontrarnos a nosotros mismos. Eso ha sido un ir y venir de emociones, porque a lo mejor lo que encontramos de nosotros pudo haber sido algo muy bueno, pero de repente también encontramos situaciones que pensamos que ya no estaban ahí y han salido a flote, por decirlo así. Pero, perdón. Primero quiero empezar con esta pregunta que es, ¿cómo es mi perspectiva del confinamiento y de la nueva realidad? Ahorita les decía, no me gusta decir que nos obligaron a estar encerrados, no me gusta utilizar la palabra que estamos encerrados o que estuvimos encerrados, más bien estuvimos confinados. La situación de salud nos orilló a que tuviéramos que estar resguardados para cuidarnos y cuidar también a los demás. Eso es un punto importante que tenemos que tener en claro, ¿no? No fue por el hecho de tengo que estar, me obligó el gobierno, me obligaron en mi casa, etcétera, ¿no? Sino es una cuestión de salud. Ahora, se ha hablado y se está hablando mucho en estos momentos sobre una nueva realidad. Y yo creo que aquí es la parte donde tenemos que ponernos a pensar y ver, ¿es una nueva realidad o es una realidad adaptada? ¿A qué me refiero con esto? Es verdad que un virus que es pequeñito, vaya, que ni siquiera lo podemos ver a simple vista,
nos vino a revolucionar a todos, ¿no? Y nos vino a quitar ese balance que a lo mejor teníamos, inclusive en nuestras rutinas, tanto como profesionales o como estudiantes, nos vino a mover toda la realidad. Sin embargo, no es que cambie esa realidad, sino que nosotros vamos a aprender a adaptarnos a esta realidad que estamos viviendo. Desde todo, desde el hecho de que muchos estudiantes tuvieron que adaptarse a sus clases en línea, muchos docentes, como su servidora, pues también nos tuvimos que adaptar a dar clases en línea, a no perder ese contacto, a pesar de estar, como estamos ahorita nosotros, frente a una computadora, ¿no? Sino no perder ese contacto emocional. Y si nosotros primero tuvimos una perspectiva y pensamos, ay, es que esto es horrible, ¿no? Esto está mal que estemos encerrados. Ok, tal vez no es lo que quisiéramos vivir, no es lo que queríamos vivir, sin embargo, es algo que tuvimos que enfrentar y que estamos enfrentando, porque cuidado, todavía no hemos acabado el proceso de cuidados que debemos de tener. Sí, estamos regresando, reanudando, sin embargo, también debemos de tener eso en cuenta de no perder el punto de equilibrio. ¿Cuál es la nueva realidad? La nueva realidad es ese proceso en el que he encontrado conmigo mismo y mis emociones, que ahorita vamos a hablar más a fondo de este punto, pero sí quería dejar en claro que hablar de nueva realidad también lo podemos tomar como una realidad adaptada o como cuando el celular se nos actualiza, ¿no? O nuestra computadora que de repente nos pide como que pausemos un momento y luego renovar, actualizarse el software. Hagan de cuenta que es como ahorita ese virus hizo que nos pusiéramos una pausa en nuestra vida y entonces empezar a actualizarnos como seres humanos. Pero aquí viene una parte importante. Durante estos meses, semanas, de repente pareciera que estamos viviendo con nuestro propio enemigo. Y nuestro enemigo, aquí me refiero, o cuando hablo de enemigo, me refiero a veces a nuestras ideas, nuestros pensamientos y nuestras propias emociones. Es decir, nosotros en muchas ocasiones llegamos a tener esa sensación de no estar bien por diferentes razones. Obviamente aquí no quiero que parezca que no es, que todos vivieron situaciones distintas durante este confinamiento, ¿no? Es verdad, no todos la han pasado bien, hay algunos que perdieron empleo y demás. Pero el enemigo muchas veces somos nosotros mismos, desde nuestras ideas, nuestros pensamientos y sobre todo el que estamos peleándonos con nuestras emociones. Muchas veces, no sé, ustedes ahorita me lo irán diciendo, pero de pronto catalogamos a las emociones como negativas y positivas. Y entonces decimos, las emociones negativas es la tristeza, el enojo, el miedo, la ira, ¿no? De pronto esas son las emociones negativas o como las catalogamos. Sin embargo, la verdad es que no es que sean emociones negativas o son emociones. Todas las tenemos, tanto la alegría, tristeza, enojo, incertidumbre, miedo, frustración y todas las que se les ocurra ahorita, todos las llegamos a tener. ¿Qué es lo que hace la diferencia, de alguna manera? Es la intensidad con la que manejamos esas emociones. Es decir, muchas veces decimos, es que estoy enojado y me la paso así enojado, y entonces cuando me enojo me frustro porque no puedo controlar ese enojo, ¿no? O cuando estoy contento, pues estoy muy feliz, pero si llego a ya no estar contento porque pasó algo que me sucedió, que obviamente no me va a tener feliz, entonces me frustro porque ya no puedo ser feliz. Y entonces nos estamos haciendo ideas.
Y así como viene en la imagen, que a veces estamos pensando miles de cosas y en sí no pensamos en nada, justamente es esa parte en donde nos peleamos con nosotros mismos y con nuestras emociones. Es decir, no aceptamos nuestras emociones. Y es aquí donde voy a hacer mucho hincapié en esta plática, porque es importante que nos demos cuenta que cada una de estas emociones que tenemos son de importante valor para nosotros. Es decir, para poder sentir alegría, en algún momento tuve que haber sentido tristeza, porque si no, ¿cómo voy a diferenciar cuál es una y cuál es la otra? ¿No? Si yo estoy feliz, a lo mejor también tuve que vivir la experiencia de sentirme enojada por alguna situación, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa con nuestras emociones? Las emociones las tenemos, son parte de nosotros, pero cuidado, no nos van a definir. Es decir, no va a ser, Claudia la enojona o Claudia la alegre. No, porque va a ser parte de las circunstancias que esté viviendo. Es decir, eh, por ejemplo, si a lo mejor yo voy muy feliz en el coche manejando y de repente alguien imprudente va recio y me choca, ¿no? No hace un alto y choca conmigo. Obviamente no me voy a sentir feliz en ese momento, ¿no? Me voy a sentir triste o me voy a sentir enojada porque pues, pasó el accidente y demás, o porque voy a tener que pagar lo que salga el arreglo del carro y demás. Entonces, es una emoción natural el enojo. ¿Qué sucede ahora que hemos estado confinados? A lo largo de estos meses he tenido la oportunidad de platicar con muchas personas, con pacientes, con alumnos y con personas que en su momento llegaron a buscarme porque se sentían ansiosos, desesperados y demás. Y un común denominador que escuchaba en las primeras semanas del confinamiento era que estaban enojados por no poder hacer su vida de forma normal, ¿no? Otros de repente decían, es que no, es una oportunidad para encontrarme conmigo mismo, para hacer cosas que había dejado pendientes. Inclusive muchos, y me incluyo, nos empezamos a saturar de actividades entre que voy a hacer deporte o a lo mejor termino algún curso que estaba tomando o preparo algo que a lo mejor estaba pendiente por realizar, etcétera, y nos empezamos a saturar de información o de actividades en el día a día. Porque al inicio estábamos a lo mejor con la idea de decir, ok, esto es nada más un periodo corto, esto es nada más un momento para encontrarme a mí mismo, o cuántas veces decíamos, ay, necesito vacaciones, necesito un descanso, preferiría trabajar desde casa que moverme hacia mi trabajo y demás, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que pasan los días, pasan las semanas, y entonces esa emoción que estábamos sintiendo, pues de pronto ya no la sentimos tanto. Y entonces empezamos a frustrarnos, empezamos a tener algunos ansiedad, desesperación, insomnio. Ya ustedes comentarán ahí en el chat, inclusive, si no les pasó, pero a la gran mayoría yo creo que nos pasó el tener insomnio, ¿no? Y al mismo tiempo nos frustrábamos y nos enojábamos por estar sintiendo eso, ¿no? Decíamos, es que tengo que estar bien, tengo que ponerme las pilas, tengo que estar activo, tengo que. Y eso se vuelve como una lucha de el deber de y no lo que realmente quiero y necesito. Entonces, ¿qué pasa cuando nos empezamos a dar cuenta que tenemos esas emociones? Porque sin duda alguna ahora teníamos más tiempo para dejar volar nuestra mente, y siempre he dicho que la mente es muy sabia y muy poderosa, pero también nos hace malas jugadas de repente, ¿no? Y entonces nos pone pruebitas. Y entonces teníamos más tiempo de poder dejar volar nuestros pensamientos, nuestras ideas,
¿Y cuál era esa la sorpresa? Que de pronto a lo mejor esas ideas, esos pensamientos, pues no eran del todo buenos o no eran del todo favorables para nosotros mismos, ¿no? Y empezábamos a enojarnos, empezábamos a molestarnos y así, ¿no? Etcétera. Algo que yo siempre he sugerido, porque esta plática no solo quiero el hecho de hablar y aportar a lo mejor algo que les pueda ayudar a ustedes sobre las emociones, y lo vamos a ir platicando sobre las emociones y sobre, perdón, sobre las emociones y cómo manejar ahora que estamos en este proceso de una nueva normalidad, de una nueva, pues sí, una normalidad adaptada. Es que hiciéramos un escaneo de nuestras emociones. Escanear nuestras emociones diariamente. ¿A qué me refiero con esto? Se vale que despertemos o en el transcurso del día nos tomemos un momento y digamos, a ver, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Cómo amanecí hoy? Porque inclusive, vaya, no todos los días nos vamos a levantar de buenas, ¿no? O no todos los días nos vamos a levantar con el mejor de los ánimos posibles. Entonces, de pronto puede ser el decir, bueno, ¿cómo desperté hoy? ¿Cómo amanezco hoy? Pero de mis emociones. Amanezco agotado, cansado, amanezco alegre o amanezco triste, frustrado, enojado, la emoción que ustedes quieran. Inclusive ahorita, aunque no los pueda ver a todos, pero ustedes pueden hacer esa reflexión en este momento y ponerse a pensar, ok, hoy, martes, ¿cómo estoy? ¿Cómo me siento emocionalmente? Es decir, hoy amanecí de buenas, hoy amanecí alegre, me siento triste, frustrado, etcétera, ¿no? Como cada quien se sienta. Pero ¿de qué nos sirve el que tengamos ese escaneo de nuestras emociones? Porque no va a ayudarnos mucho el nada más decir, me siento triste y ya, o me siento feliz y es suficiente. No, sino es después de este proceso de hacer un escaneo de nuestras emociones, es decir, ok, ya sé cómo me estoy sintiendo. Sé que hoy tal vez no amanecí o no estoy ahorita en la tarde del mejor ánimo posible. Ok, se vale, porque se vale de pronto no sentirnos al 100. Pero lo importante aquí va a ser el no mantenernos mucho tiempo en esa emoción. Es decir, hoy amanecí, bueno, ahorita me siento enojada, ¿no? Ok, puedes permitirte vivir esa emoción por un par de minutos, vivirla, sentirla, saber que ahí está y después buscar hacer algo que te ayude a salir de esa emoción. Por ejemplo, hace poco platicaba con una persona, un paciente, y él me decía, sabes, este día me di cuenta que me sentía muy triste, muy, muy triste. Y él empezó a identificar cómo se siente, cómo su cuerpo inclusive manifiesta esa emoción, ¿no? Y le dije, ok, ¿y qué hiciste después de saber que estabas triste? Y me decía, primero identificar esa emoción y después empecé a distraerme. Estuve un rato así, me sentí de esa manera y después me empecé a distraer, empecé a hacer algo que me distrajera, que me alegrara, que a lo mejor fuera algo positivo para mí, etc. Entonces le dije, ok, ¿y cómo fue el resto del día? ¿No? Y él me decía, pues no me sentía al 100, pero tampoco no me sentía tan triste como en un inicio. Esta es la clave de la parte de aceptar nuestras emociones. Las emociones van a estar ahí, pero como les decía ahorita, lo importante es la intensidad como se viven esas emociones. Inclusive el ser positivo de una manera exagerada también es algo que lo convierte en negativo. Es decir,
Si nosotros somos todo el tiempo positivos y positivos, traemos un estrés enorme en nosotros mismos para poder estar logrando ese positivismo, esa alegría constantemente. Y nos podemos llegar a frustrar inclusive los días en que a lo mejor no amanecimos tan positivos. Entonces, si se dan cuenta, las emociones no es que sean buenas o malas, eso es importante no encasillarlas, no etiquetarlas. Al final de cuentas son emociones, las vivimos, las sentimos, pero la parte importante es aprender a identificar cómo mi cuerpo, cómo yo empiezo a sentir esas emociones, darnos cuenta que están y entonces después buscar la manera de ya no sentirnos de esa forma. Es decir, yo no me quiero sentir triste. Bueno, entonces, ¿qué me ayuda a sentirme mejor? ¿Qué puede servirme? Ah, me gusta escuchar música y eso me relaja, leer un libro, ver una película, una serie, caminar, ¿no? Hacer ejercicio. Lo que a cada uno nos llegue a servir, nos llegue a funcionar, eso sería el practicar un poquito más para evitar justamente caer en mucho tiempo en una emoción que no nos puede llevar a una conducta que sea adecuada o que nos ayude en el día a día. ¿Ok? ¿Por qué es importante el escanear las emociones? Para aprender a aceptar quiénes somos y cómo somos. O sea, les decía, no nos van a definir las emociones, pero sí son parte de nosotros. No soy Claudia la alegre, no soy Claudia la enojona, soy Claudia que a veces se enoja, soy Claudia que a veces se pone feliz, que a veces tiene miedo, que a veces se frustra, ¿no? Pero van a depender las circunstancias y lo que estemos viviendo, la manera en cómo van a actuar esas emociones. Inclusive, el miedo es una emoción que nos ayuda a prevenir muchas cosas. Es una emoción que nos dice, a ver, algo está pasando, algo peligroso o algo amenazante, entonces detente, ¿no? El problema se convierte cuando dejamos que el miedo nos controle y que entonces nos paralice. Y al final de cuentas es una emoción que vivimos día a día. Algunas personas a lo mejor ya me han escuchado o lo he llegado a decir en algunas ocasiones, que al hablar de emociones no puedo evitar de verdad acordarme de la película de Intensamente. Inclusive ya de pronto a lo mejor se ríen, pero es una película que vale la pena ver tanto chicos como grandes, porque hay un aprendizaje enorme. De pronto creemos que la protagonista de esa película es alegría. Y si ustedes se dan cuenta, la protagonista de esa película es tristeza. Y tristeza de repente es catalogada, inclusive en la película la aíslan y le dicen, ah, aquí quédate en este círculo que es tu círculo de la tristeza, ¿no? Sin embargo, a lo largo de la película ella va cobrando, esa emoción va cobrando más fuerza, no porque pasen cosas malas, sino porque en el momento en que la niña, porque al final de cuentas todo lo que sucede con las emociones es lo que estaba viviendo el personaje, cuando empieza a aceptar esos momentos de miedo, de asco, de enojo, de tristeza y de felicidad o alegría, es cuando empieza a encontrar nuevamente ese equilibrio. Si lo vieron y si a lo mejor véanla otra vez y véanla desde esta perspectiva, quienes no la han visto, de verdad se las recomiendo muchísimo y perdón por los spoilers que estoy dando ahorita, pero es importante cómo esa película va narrando el proceso de encontrar un equilibrio emocional, pero que también se va dando a los cambios. Es decir, esta niña empezó a adaptarse a una nueva etapa, a una nueva vida, a una nueva realidad. Y esa nueva realidad pues implicaba cambios en todos los sentidos. Tuvo que dejar ciertas cosas y adaptarse a nuevos lugares, a nuevas personas, a nuevas costumbres, etc. Y lo mismo nos está pasando a nosotros ahorita.
Tal vez muchos pueden quejarse del uso del cubrebocas cuando tenemos que ir a un lugar o ir al súper o tenemos que trabajar y demás. Sin embargo, ese cubrebocas probablemente nos esté ayudando a nuestra salud y también estamos siendo responsables de cuidar a otras personas. Sí, tal vez te lastima, tal vez es difícil respirar cuando estás con el cubrebocas, pero bueno, también tiene algo positivo, ¿no? Que si estoy mucho tiempo en casa y a lo mejor avivaron los problemas familiares que ya existían, sí, probablemente porque cambió nuestra rutina. Es decir, hoy a lo mejor ya estamos 24 horas, 7 días de la semana conviviendo con las mismas personas, cuando antes salíamos al trabajo o a la escuela o con los amigos o salíamos de tal lado y demás. Entonces, claro que se nos movió todo. Junto a eso se nos movieron nuestras emociones, ¿no? Y es esa parte de irnos adaptando, de conocernos, pero conocernos desde la perspectiva de nuestras emociones. ¿Cómo nos sentimos? Y para poder sobrellevar esas emociones es importante que nosotros, que cada uno de nosotros, empecemos a reconocer los lados fuertes que tenemos. Es decir, esas cualidades o fortalezas que nos hacen ser únicos y ser distintos. Recuerden que el ser distinto, el ser diferente no es algo negativo, al contrario, todos somos diferentes, todos somos distintos. Entonces, eso nos da esos lados fuertes, nos dan esa capacidad de adaptación y de aceptación. Va muy ligado las fortalezas con algo que se menciona con mucha frecuencia y de pronto creo que se ha mencionado mucho en esta cuarentena, que es la capacidad de ser resilientes. Justamente esas fortalezas nos van a ayudar a salir adelante de situaciones complicadas o situaciones difíciles, sacar esa parte resiliente que tenemos todos, esa habilidad de poder adaptarnos. Y lo pongo aquí en la parte de las emociones porque justo esas cualidades o eso que me distingue me va a ayudar a poder aceptar mis emociones, dependiendo de las circunstancias, ¿no? Hace poco lo platicaba y decía, claro que no le vamos a pedir a una persona que durante este periodo perdió su empleo, pues no le vamos a pedir, no, ponte feliz, alegre, porque la vida es bella y tenemos la oportunidad de estar conviviendo en familia, cuando a lo mejor esa persona en su cabeza, en su mente está la preocupación de cómo le voy a hacer para poder comprar comida, cómo le voy a hacer para pagar la renta, etcétera. Claro que va a sentir enojo, claro que se va a frustrar, claro que se va a molestar por todo lo que está pasando, aunque comprenda y entienda que es una situación de salud y tenemos que cuidarnos, ¿no? Sin embargo, pues no le vamos a pedir que esté alegre. Entonces, hago este punto y hago énfasis en el sentido de todas las emociones son importantes y se van a presentar en diferentes ocasiones y circunstancias. Si nos peleamos con esas emociones, no nos va a dejar avanzar. No, cuando digo aceptación, no quiero que confundan de verdad y no es mi intención que lleguen a confundir que caigamos en conformismo. No, no, no. Es decir, yo acepto que tengo momentos en los que me enojo, en los que estoy feliz, en los que estoy alegre, triste, enojado, etcétera, ¿no? Pero tampoco es que, porque me enojo con frecuencia, pues ya voy a dejar y voy a ser todo el tiempo alguien que se enoje. No, pues buscas adaptarte y buscas salir de esa emoción para que puedas lograr tus metas, lograr aprender también de todo esto. Al principio de todo lo que empecé, bueno, vaya, al principio de la pandemia, yo hice una reflexión que decía si esto era una oportunidad, era una crisis o era una oportunidad. Y eso va a depender de cada uno de nosotros. Yo siempre he querido pensar que todo esto que estamos viviendo
es una oportunidad que tenemos como seres humanos. Oportunidad para darle mayor atención también a nuestras emociones, porque de pronto en el día a día, en lo cotidiano, como que dejamos a lo último esa parte y empezamos a, pues, consumirnos con nuestra vida cotidiana, con nuestros deberes, nuestras actividades y no le ponemos atención a lo que sentimos hasta que nuestro cuerpo nos lo dice y dice, va a ver, párale, y es cuando empezamos a sentir el estrés y que muchas veces empezamos a sentir con nuestro dolor muscular, dolores de cabeza, otras enfermedades que también se originan por estrés. Y entonces es ahí cuando decimos, ok, algo está pasando, algo está sucediendo. Y esto lo he visto como esa oportunidad, primero que nada, de empezar a reconocernos y reconocer nuestras emociones, pero también esa oportunidad de poder ser empáticos. Y empáticos con nosotros mismos primero. Empáticos con decir, ok, estoy feliz, estoy contento, estoy enfadado, estoy aburrido, me entiendo, no me enojo conmigo mismo por sentir esto, pero tampoco me quedo ahí. Busco salir de esto, busco salir de esta situación. Ser empático con quienes tienen que salir a trabajar y que no tienen la oportunidad de quedarse en casa y trabajar desde casa. Ser empáticos con los que están literal en la línea roja de todo el COVID, que son los médicos, enfermeros que están en los hospitales y que han tenido que dejar muchos de ellos a sus familias para evitar contagiarlos, ¿no? Y si ahorita se nos está dando la oportunidad de empezar a reactivar ciertas, actividades, que lo hagamos con responsabilidad también, ¿no? Porque eso es parte de adaptarnos y es parte de también nuestras emociones, ir aceptándolas. A veces quisiéramos ya hacer muchas cosas que de pronto se nos limitaron en estos momentos, pero que es importante que tengamos en cuenta que algún momento lo vamos a hacer. Esto va a ser pasajero, pero con nuevas adaptaciones, con nuevas formas, ¿no? Es decir, a lo mejor ahora por un buen tiempo todavía cuando salgamos vamos a usar cubrebocas o el lavado frecuente de manos, que ya se hace, va a ser como un hábito, pero es parte de. Hablando de las emociones, algo que yo les vengo a proponer y a invitar que realicen, y si ustedes pueden y están ahorita viendo la diapositiva y esta plática, lo pueden hacer en este momento y a lo mejor lo puedan ir estableciendo, que es establecer una meta a nivel ser, lo llamamos algunos los psicólogos sistémicos, y es esa meta de cómo me quiero sentir, cómo quiero estar, cómo quiero sentirme en mi día a día o cómo quiero llevar esta nueva realidad, esta realidad de adaptada, vaya, ¿no? Es decir, ahí les puse algunos ejemplos de lo que ustedes pueden poner, puede ser, me quiero sentir una persona más confiadamente atenta o una persona más relajadamente fuerte o activa, no sé, lo que ustedes decidan, que a lo mejor dicen, en este momento yo necesito sentirme un poco más así. Esto es lo que ocupo, porque me he sentido triste, me he sentido frustrado, me he sentido muy enojado. Bueno, ¿qué es lo que ocupo? ¿Cómo quieres sentir? Y eso, si ustedes establecen esa meta, no es nada más para ponerle un nombre, sino es para que cada día busquemos sentirnos un poco así, un poquito aunque sea. No queremos darle el paso enorme, sino de poco a poco. Pero entonces tenemos que decir, bueno, ¿qué es eso que nos está ganando? ¿No? ¿Cuáles son esas emociones que no me está dejando avanzar, que no me está dejando continuar con mi día a día? Y entonces tal vez ahí les puse ahí unos nombres algo chistosos, pero es esas emociones de decir, a lo mejor la tristeza, la tosa es la que no me está dejando avanzar, o es esa inseguridad a no tener certeza de qué es lo que va a pasar el día de mañana, ¿no?
Y es muy común que muchos ahorita tengamos esa, y me incluyo, tengamos esa inseguridad de pronto, porque esto ha sido muy cambiante, porque realmente todo lo que conlleva la pandemia y demás, nos hemos tenido que tener un proceso de adaptación diario, porque a veces se conoce algo nuevo del virus, se nos dice nuevas medidas que tenemos que tomar o cosas que a lo mejor antes nos dijeron esto servía, ahora ya no sirve, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es eso que me está dejando, que no me está dejando avanzar con mis emociones y con lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Y entonces le ponemos, porque sería, ok, mi meta es sentirme fuertemente activa, ¿no? Y entonces le tengo que ganar a esa inseguridad latosa que me anda ahí molestando todos los días. Y este es un ejercicio que podemos hacer diario y que es esa parte de estarnos escaneando emocionalmente y decir, ok, es literal, como en algunos grupos de apoyo llegan a decir, es un día a la vez, un día a la vez, y eso nos va a ir ayudando a que empecemos a actuar como queremos sentirnos. Es decir, si yo me quiero sentir fuertemente activa, ¿cómo me voy a dar cuenta? ¿Qué voy a estar haciendo? Ok, reconozco que no siempre me siento bien, reconozco que no siempre estoy en el mejor ánimo, pero ¿cómo los demás se darían cuenta que estoy sintiéndome más fuertemente activa? O dejen ustedes los demás, ¿cómo cada uno se va a dar cuenta que está logrando esa meta que quieren sentir, de cómo se quieren sentir, perdón? Y es ir poco a poco. A veces queremos cambios enormes y rápidos, pero es un proceso de irnos conociendo, ir aceptando que las emociones no son ni buenas ni malas, son emociones, y que va a haber ocasiones en que nos vamos a sentir de una manera y ocasiones en las que sentimos otra forma, pero que queremos encontrar ese equilibrio, esa parte de estar y sentirnos mejor. ¿Cómo nos vamos a estar dando cuenta? Y eso es algo que ustedes pueden establecer y decir, ok, como en las escalas que les ponen del 0 al 10, o una carita, por ejemplo en los niños, una carita triste, una carita feliz, o que el niño escoja una emoción y que ponga, hoy desperté sintiéndome de esta manera, ¿no? Y esto nos va a ayudar a identificar esas emociones, pero sobre todo nos va a ayudar a que podamos ir logrando la meta que nos hemos establecido de cómo emocionalmente nos queremos estar sintiendo. ¿Ok? Para que ustedes lo puedan realizar y ustedes puedan también tener ese acercamiento a las emociones, al cómo ir logrando también ese avance en la aceptación de mis emociones. ¿Sale? Y ahorita les decía algo. Les decía que para lograr estas metas, estas emociones, son pequeñas metas o pequeños cambios para ir logrando la meta o el cambio final. Es decir, nos vamos a ir paso a pasito. Por eso yo les propongo de que cada día tengamos esa capacidad de escanear nuestras emociones y decir, me estoy sintiendo así, ok, pero quiero sentirme de esta manera. Quiero lograr estar de esta forma, pero sin pelearnos tampoco de sentirnos mal, hasta cierto punto. Algunas veces les he llegado a decir a algunos pacientes, incluso lo aplico conmigo misma también, de repente, bueno, hoy amanecí triste, pues me voy a dar la oportunidad unos minutos de sentirme triste. Y entonces pongo la alarma en el celular y entonces pongo ahí 15 minutos, 20 minutos, y en esos 15, 20 minutos o media hora cuando mucho, yo no sugiero que sea más tiempo, permitirme sentirme triste. Y a lo mejor si quiero llorar, lloro. Y si quiero simplemente estar acostada con mi cobija,
o estar simplemente viendo la televisión sin pensar en nada más, ok, ese tiempo. Y después de ese tiempo, ya que suena la alarma, entonces la finalidad es, ok, suena la alarma, ahora sí, me levanto, me activo, y entonces busco qué puedo hacer diferente, qué puedo hacer para sentirme mejor, para lograr salir de ese estado. Por eso es importante, sobre todo cuando estamos hablando de tristeza, es importante que sean minutos, no horas, no días, ¿eh? O sea, ya eso ya implicaría que estaríamos entrando en un ciclo y que lo único que vamos a provocar es que aumente esa emoción. Y lo que no queremos es eso, sino lo que queremos es aceptar. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la finalidad de esto? Que después, ¿cómo se llama? Que después empecemos a identificar cómo estoy sintiendo la tristeza, ¿no? A lo mejor dicen, bueno, cuando me siento de esta manera, cabizbajo, o a lo mejor empiezo a sentirme ansioso y significa que me voy a sentir de tal o cual forma, ¿no? Y eso nos va a ayudar para ver de qué manera puedo también cambiar esa emoción y entonces modificarla y adaptar, aceptándola, pero no quedándome ahí, ¿sale? Entonces son pequeños pasos. Es como si estuviéramos en una montaña con nieve y dejamos tirar, perdón, una bolita de nieve, pues poco a poco se va a hacer una avalancha, ¿no? Es como cuando tiramos una piedra en el agua y se van haciendo ondas. Igual, son pequeños cambios, es ir uniendo un eslabón con otro hasta lograr esa cadena de pequeños cambios y logramos esa meta final. Ir día a día, en cada momento, adaptándonos y aprendiendo a conocernos y conocer esas emociones, aceptando que son emociones, que son parte de nosotros, pero que no nos van a definir. Eso es muy importante. Y bueno, ahorita vamos a pasar a la parte de preguntas para ir ya más específico también, hablando sobre el tema o algunas cuestiones particulares que ustedes quieran verlo. Pero sí es importante, y quiero hacer hincapié en esto, en que las emociones no son nuestros enemigos. Las emociones son parte de nosotros, pero hay que aprender a vivir con esas emociones, no dejando que nos dominen o nos controlen. Es decir, aprender que ahí están, que en algún momento nos pueden ser útiles, porque inclusive tal vez en algunas experiencias tristes que hemos tenido, han ido acompañadas después de una experiencia gratificante y una experiencia positiva. Tal vez lo que me tocó vivir, que fue algo duro, algo difícil, el día de hoy me ha ayudado a ser la persona que soy. Entonces, ninguna emoción va a estar peleada con la otra, porque todas de alguna forma están unidas. Y eso es la parte importante. Y en esta nueva realidad, creo que todos tenemos esa capacidad de poder adaptarnos, de poder aprender de todo esto que hemos estado viviendo. Yo creo que como humanidad deberíamos de aprender de esta experiencia, aprender a ser más empáticos con nosotros mismos, a conocernos mejor, a darle importancia a la salud mental, a la parte emocional, aprender a ser empáticos con nuestro planeta y aprender a aceptar que va a haber días buenos, días malos, pero que es importante que cuando haya esos días malos, encontremos la manera de poder salir de ello, utilizando lo que nos funciona, lo que nos ha funcionado en otros momentos y que nos pueda ser favorecedor de alguna manera. Entonces, ahorita ya vamos a pasar a la parte de preguntas, como les decía, pero antes sí quiero aprovechar y agradecer muchísimo por la oportunidad. Espero que esta es una pequeña plática que hemos
hemos preparado y que espero sea de utilidad. Y nada, yo aprovechar también, Mayra, de decirles que, bueno, ahí están mis contactos y que cualquier cosa en lo que yo pueda ayudar, sin duda alguna lo hago con muchísimo gusto para todas las personas. Y bueno, aprovechando y dar las gracias a la universidad también, que como lo mencionaba al principio Mayra, pues soy egresada de ahí de la Universidad Mundial, y que tiene esta apertura de poder llegar a personas con diferentes temas para poder dar un poquito de apoyo también bajo estas circunstancias extraordinarias que hemos estado teniendo de alguna manera, ¿no? Entonces, agradecerles y pues también comentarles que pueden escuchar mi podcast que está disponible en Spotify, que se llama A Fluir Carajo, que es una manera de poder expresar pues también esa parte de adaptarnos y de poder conocernos como seres humanos y tener esa capacidad de aceptar las circunstancias que se nos presentan. Ok, pues agradecemos a nuestra colaboradora aquí, a la maestra Claudia Elena Aguilar García, que con tanto cariño ha presentado ahora sí que toda esta exposición para ustedes. Le voy a leer a Claudia las preguntas. Voy a leer quién la mandó y la pregunta, y ya ella irá contestando cada una de ellas. Entonces, primero Ana Burgoyne comenta: hola, ¿cómo saber si estoy exagerando una emoción o si es correcta en determinada situación? Gracias. Ok, mira, cuando no es que exageremos la emoción como tal, sino vaya, la emoción de repente va a querer controlarnos y va a querer controlar nuestras actividades. Yo diría que cuando a lo mejor esa emoción nos está ganando sería cuando nos está limitando a nuestras actividades de la vida diaria. Es decir, cuando a lo mejor dejé de hacer cosas que solía hacer porque me estoy sintiendo triste, cuando a lo mejor dejé de convivir con personas que suelo convivir porque me la paso enojada, me la paso irritada. Ahí es cuando sí tendríamos que poner un alto y decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando? E inclusive, si esto es muy frecuente, sí el poder acudir con un especialista, con un psicólogo, para que pueda ir guiando y poder dar estrategias para que puedan de alguna manera solucionar eso que a lo mejor está provocando que no tengamos un control de esa emoción. Pero a mí no me gusta decir que es exagerar la emoción, más bien la emoción de pronto, por las circunstancias que sean, de pronto nos quieren controlar, nos quieren ganar, por decirlo de alguna manera. Espero que se haya quedado claro, si no, que ahorita Ana nos comente. Carla pregunta: ¿cómo logro que mis emociones no interfieran en mi motivación a hacer mis actividades diarias? Muy bien, esa es muy, muy buena pregunta. Es importante que reconozcamos qué cosas nos ayudan a sentirnos mejor. Es decir, a lo mejor yo sé que me ayuda la activación física, me ayuda a escuchar música, leer un libro, ver una película, etc. Y tener como ese listado de alternativas de qué puede estar haciendo. Al establecer esa meta que les decía hace ratito, es importante que cada día podamos decir, hoy voy a intentar sentirme así. Y el cambiar la palabra debo de sentirme así o debo motivarme a sentirme mejor y lo cambiamos por decir voy a intentar sentirme mejor, voy a intentar sentirme de tal manera, eso a su vez va a ayudar a que esa motivación no se vaya perdiendo, porque significa que vamos a hacer nuestro esfuerzo por estar mejor. Si decimos intentar, el cerebro lo cambia y dice, ok, si no sucede al principio, no pasa nada, pero lo vuelvo a intentar. Es como cuando estamos aprendiendo a caminar.
no caminamos en una sola ocasión que nos ponen ahí a dar esos pasos, sino que tenemos que intentar hasta que ya solitos empezamos a caminar. Igual en cuanto a motivación, en cuanto a emociones, es intentar hacer las actividades, no verlo como un debo de hacer las actividades. Y algo, para concluir esta pregunta, algo que también ayuda mucho es preguntarse el para qué estoy haciendo estas actividades o para qué me quiero sentir mejor. No cuestionarse el por qué, sino el para qué quiero sentirme de tal manera. Ok, siguiente pregunta. Sigrid pregunta, ¿qué hago si tengo miedo de que se burlen de mi sentir? Mira, yo creo que lo importante aquí es para quién es importante el cómo nos sentimos. La realidad es que es para uno mismo. La gente, los demás nunca van a estar contentos ni felices con lo que nosotros llegamos a hacer. Inclusive, por ejemplo, algo que nos pasa mucho a los psicólogos es que de pronto cuando a lo mejor no estamos de buenas o estamos enojados, nuestras familias o conocidos llegan a decir, uy, eso que eres la psicóloga, ¿no? Como dando por hecho de que siempre tenemos que estar en un equilibrio emocional y pues no, hay días que estamos enojados, días que estamos de buenas, etcétera. Entonces, el miedo a que se puedan burlar de lo que tú llegues a sentir, es importante que tú, en este caso, Sigrid, que pienses para quién está siendo beneficiado con estos sentimientos. Tú, nada más que tú. Las demás personas, las familias o los demás que están a nuestro alrededor, no van a, no van a vivir, no están viviendo lo que tú estás sintiendo. Entonces, debes de dejar a un lado lo que las otras personas lleguen a pensar, sino pensar en qué es lo importante para ti y cómo tú te sientas, eso es lo más importante. Las personas van a decir, estás exagerando, estás mal, van a utilizar palabras como estás loca, etcétera. Nunca les damos gusto a los demás. Entonces, es importante pensar el para ti, que es lo más relevante, y es el cómo te sientes. La siguiente pregunta es de Diana. Diana pregunta, ¿cuál es la mejor estrategia para controlar las emociones en el momento que sucede una situación que lo provoca? Ok, bueno, depende qué tipo de emoción, pero por ejemplo, puede ser técnicas de respiración, que eso es muy importante también. Si de repente estamos bajo una situación en donde estamos enojados y a lo mejor podemos enojarnos más, es bueno retirarnos un poco de esa situación para tomarnos ese tiempo de respirar y entonces retomar y poder platicar sobre lo que se está viviendo. Si es una emoción que nos está provocando también ansiedad, es importante empezar a hacer respiraciones profundas y eso nos va a ayudar a encontrar esa tranquilidad. Daniel pregunta, ¿cómo controlar nuestras emociones con la familia? Particularmente este encierro ha llevado a tener muchos conflictos con mis hermanos. Sí, eso es algo que sucede muchísimo y que ha sucedido muchísimo de verdad, inclusive problemas entre las parejas también y entre hermanos, papás, etcétera. Mira, de pronto no vamos a poder decir, sal de tu casa y tómate un tiempo y un respiro, ¿no? Porque están en el mismo lugar, a lo mejor hasta duermen en el mismo cuarto, etcétera. Entonces, es importante que empecemos a pensar que ellos también la están pasando de una manera este confinamiento y que tal vez provoca que esas emociones se salgan un poco de control. Puedes hacer ejercicios de respiración, puedes intentar ignorar un poco las situaciones, no que no te importen, sino de decir, ok, tal vez lo está diciendo porque está enojado, está molesto, está enfadado, y no caer en esa parte de continuar creciendo más la problemática, darte un respiro. Es importante que aunque estemos en la misma casa, a lo mejor tengamos que
ya sea irnos a un cuarto donde no estén los demás o salir tantito al patio, o si tienen que ir a comprar algo a la tienda, ustedes digan yo voy, y ese lapso de ir a comprar a la tienda que sea un momento de respirar, de desconectarnos con los problemas que se están viviendo. Y si eso continúa, sí recomiendo que sí puedan comunicarse hay muchos psicólogos que estamos dando el apoyo vía telefónica para situaciones que se están viviendo propias por la pandemia y el confinamiento, y entonces dar ciertas técnicas que puedan ayudar ya más a lo particular de cada persona. Yaur comenta, por lo tanto, ¿es sano sentirse triste y enojados? Sí es sano porque es normal, son emociones, pero lo que no es sano es la intensidad y duración que podamos sentirnos así. Es decir, me siento triste, es normal, si es algo que nos está pasando, algo difícil, pero entonces voy a buscar salir de ese estado y sentirme, yo a veces les digo a pacientes, sentirme menos triste o menos peor, como diría, ¿no? O sea, un poquito menos triste. Y cada día, si vamos así de poquito en poquito, sin darnos cuenta, ya vamos a avanzar mucho más. Margarita comenta, se dice que el regreso a clases, las escuelas regresaremos en un enfoque de resiliencia. Entonces, ¿cómo sugiere sea la primera intervención con los niños, niñas y adolescentes cuando en realidad el docente no ha recibido ninguna capacitación al respecto? Y creo que esto sea un primer paso para el progreso ante la nueva normalidad. Creo que se está refiriendo a otra escuela, pero ahí va, ahí está la pregunta. No es la nuestra, pero ahí está la pregunta. Sí, justamente es eso. Sí, me imagino que son las escuelas en general, ¿no? Y sobre todo hablando de los pequeños. Pero sí es muy importante, yo creo que algo que tiene que hacer ahora sí cada escuela y la Secretaría de Educación Pública es poder dar herramientas a los docentes para ir ser ese puente con los niños a ese nuevo regreso, ¿no? Todavía no se tiene claro cómo va a ser ese regreso a las escuelas, pero yo creo que es importante el normalizar, uno, las emociones y educar también la higiene de salud que se tiene que tener, porque sobre todo hablando de edades pequeñas, los niños inclusive muchas veces son más conscientes que nosotros como adultos. Entonces, sí es buscar estrategias y por supuesto que deberían todas las escuelas abrir este canal como se está haciendo en la universidad y esa capacitación a los docentes para, primero, para ellos mismos y poder, por lo tanto, replicarlo con los alumnos. Flora pregunta, ¿cómo podemos ayudar a las personas que se encuentran con nosotros a reconocer y aceptar sus emociones? Por ejemplo, hay una dinámica que se puede hacer como un ritual en la misma familia, de al final del día sentarse y a lo mejor después de cenar o de comer, un tiempo que tengan sentarse y decir, bueno, ¿cómo les fue ese día? ¿Cómo estuvo su día? ¿Qué pasó en ese día? ¿Cómo se sintieron? O pueden inclusive hacerlo, si no lo quieren decir así de frente, pueden inclusive hacer una cajita y poner ahí, escribir el cómo se sintieron ese día o las emociones que tuvieron y después leerlas. Y así como en anonimato, por si no quieren hablarlo de frente, pero es una manera que se puede hacer para empezar a hablar de las emociones y hacer consciente que las emociones no son malas, que ahí están, pero que puedan empezar a hablarlas y a aceptar esas emociones. Daniela pregunta, ¿cómo identifico si tengo un control de mis emociones? Mira, sería principalmente que no tengas limitaciones en tus actividades de la vida diaria. Es decir, si tú sigues haciendo tus actividades de una forma normal, nada más con ciertas adecuaciones hoy en día, pero que no te limita y que no te impide hacerlas, significa que estás teniendo un control adecuado o un equilibrio adecuado de las emociones. Daniel pregunta, hola, buenas tardes, ¿qué debo hacer para controlar mis emociones? Pues básicamente lo que les comentaba. Yo lo que sugiero es el escanear las emociones diarias, el aprender a que ahí están, no verlas, no clasificarlas como negativas y positivas. Son emociones y están entrelazadas,
Pero repito, aquí lo que hace la diferencia va a ser la intensidad y el tiempo en el que las vivamos. Eso es lo que va a hacer la diferencia como tal. Alfonso pregunta, ¿qué es la educación emocional? ¿Qué importancia tiene en la educación? Uy, yo creo que para resumir, porque eso sería un tema de otra plática como tal, sería el ser capaces de que las emociones se pueden hablar. Algo que pasa muy típico y que hacemos de repente los adultos con los niños y que desde ahí debe de ser la educación emocional, es que cuando nos sentimos mal, los niños se acercan y nos preguntan, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? Y lo primero que decimos es, no, no tengo nada. Entonces, ¿qué pasa? Ahí estamos mandando un mensaje de que es malo y es negativo hablar de cómo nos sentimos. Entonces, desde ahí debemos de hacer ese cambio y esa es la parte de la educación emocional y sin duda alguna es vital el llevarla a cabo. Y yo creo que esto que nos está pasando hoy en día es una oportunidad enorme para cambiar ese chip y empezar a darle la importancia que se merece a la educación emocional. Rocío pregunta, ¿es verdad que hacer algo nuevo o hacer algo que me guste puede ayudarme a salir de una depresión? Sí, claro. Siempre y cuando sean actividades que sean de tu agrado, eso te puede ayudar muchísimo porque te distrae y hace que ya no estés pensando en las mismas cuestiones que no te están llevando a algo positivo. Pero sí, intenten hacer algo nuevo. Daniel pregunta también, ¿sabes de algún método o técnica o alguna recomendación para controlar mis emociones? Por ejemplo, cuando me siento triste. Cuando te sientes triste es importante tener como ese listado de decir, bueno, que en otras ocasiones, ¿qué me ha ayudado para sentirme mejor? Algo que puedes hacer, pueden hacer todos, es hacer un listado de decir las 50 cosas que me ayudan a sentirme mejor o las 50 cosas que me hacen feliz, por decir así. Entonces haces ese listado y cuando lo termines te puedes dar cuenta que tal vez muchas de esas cosas que te han ayudado antes ya no las estás haciendo. Entonces, sería bueno retomar lo que antes te pudo haber ayudado para no sentirte triste o no sentirte mal y empezar a realizarlo un poquito más. ¿Okay? César pregunta, ¿cómo podemos liberar emociones? ¿Cómo podemos liberar emociones? Puede ser desde el expresarlo, puedes expresarlo escrito, una carta, puedes escribir todo lo que sientes. Yo suelo pedir que escriban y que luego lo rompan. Bueno, después de leer, lo rompan, lo tiren o lo lleguen a quemar, obviamente con cuidado. Puede ser cuando son más pequeños que lo dibujen, que dibujen esa emoción y entonces que después la transformen, que la hagan divertida, que le pongan cosas graciosas, que le pongan algo que lo haga divertido, vaya. De las preguntas, hemos llegado al final de las preguntas. Algunas no las leí porque eran iguales a las que ya se contestaron. Voy a leer algunos comentarios que ha hecho el público. María dijo, hola, buenas tardes. Yaur puso unas manitas de aplauso. Gracias, Yaur. La doctora Judith Moreno puso felicidades. Margarita, muchas gracias. Laura, gracias, maestra Claudia. Carla, muchas gracias. Diana, gracias. Adriana, gracias por la charla. Leticia, felicitaciones por tan buena videoconferencia, un tema muy adecuado para la situación que todos estamos viviendo. Muchas gracias. Y César Valenzuela puso, hola, buenas tardes a todos. Si hay quienes estén interesados en inscribirse para nuevo ingreso a la Universidad Mundial, favor de seguir el siguiente enlace, ¿no? Un poco ahorita yo también voy a hacer esa parte de la publicidad de nuestra institución, pero no sin antes agradecer esta participación que ha hecho nuestra compañera Claudia, maestra Claudia,
yo sé que a todas las participaciones le pone el corazón, le pone el entusiasmo y lo hace con mucha calidad. Entonces yo sí quisiera agradecer porque desde el primer momento que yo planteé la invitación a lo que es esta plática, ella desde el principio una actitud súper positiva y ahora sí que abrazó el tema y lo dominó. Entonces, creo que es una maestra que está súper preparada, muy calificada y pues le agradezco el compartir con la audiencia en estos tiempos que la verdad lo que más nos falta son recursos, ¿no? Para poder afrontar la situación y pues lo que viene también, ¿no? A seguirle echando ganas. Agradezco la participación, de verdad, muchísimas gracias, muchas gracias por la colaboración. No, hombre, gracias a ustedes y de verdad, y si hay alguna duda o algo que a lo mejor ahorita por tiempos no pudimos contestar, pues que hagan llegar ahí con ustedes esas dudas, me las hacen llegar y ya poderles contestar ya directamente también. Y gracias por la invitación y siempre es bueno y la verdad el poder aportar un poco de algo que a lo mejor pueda ayudar a otras personas, yo encantada de la vida. Muchas, muchas, muchas gracias. Gracias. Y quisiera comentar también al público en general que si alguno de ustedes llega a sentir alguna situación de ansiedad, de depresión, de desesperación, alguna emoción, pico que se puede vivir en esta situación o en este contexto que estamos, no duden también en llamar a lo que es el centro de desarrollo. Contamos con un centro de desarrollo en la Universidad Mundial y la extensión es la 112 a los teléfonos 12-589-55 o 12-589-60. Y ahí con gusto se les atenderá esa atención a toda la comunidad. También invitarlos a que puedan seguir nuestras cuentas en Facebook, Twitter y TikTok y pueden encontrar mucha información de la Universidad Mundial en lo que es la página oficial, que es universidadmundial.edu.mx. Recordarles que el próximo inicio de clases es el 28 de agosto, que contamos con una modalidad mixta, que es presencial y en línea. Y también cualquier cosa que necesiten de lo que es la coordinación de psicología, es los mismos teléfonos que les comenté hace rato, 12-589-55, 12-589-60. Y yo me encuentro en la extensión 138, soy la maestra Mayra Musiwali y soy la coordinadora de la licenciatura en psicología en la Universidad Mundial. También pueden mandarme un correo a musi@universidadmundial.edu.mx. Recordar que tenemos campus en La Paz y en Los Cabos, y es un modelo curricular flexible en donde pueden tener la posibilidad de concluir en 3 años y 4 meses. Ahora sí que se están formando líderes con visión al futuro y para muestra un botón, aquí tenemos a 2 egresadas, lo que es la maestra Claudia y su servidora. Yo también soy egresada de la Universidad Mundial. Y pues que sepan que es una institución que busca la calidad, ¿no? Y que forma estos líderes con visión al futuro y están todos invitados a ser parte de esta comunidad. Pues bienvenidos y agradecerles su participación, agradecerles su asistencia y pues estaremos haciendo nuevos eventos y la verdad, muchísimas gracias Claudia por esta presentación de alta calidad. Gracias. Muchas gracias a todo el público por haber estado presente y por haber pues estado entusiasta con las preguntas, con los comentarios. La verdad les agradecemos de corazón. Hasta luego, bonito día.